Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig. Capítulo 1. Pocas personas se atreven a decir esto, pero el mundo no siempre cambia con guerras, revoluciones o catástrofes. A veces, cambia con un susurro. Con una palabra dicha a tiempo. O con el silencio exacto en el momento más peligroso. Imagina un hombre solo. De pie. En el centro de un imperio que se desmorona. Un imperio donde ya nadie escucha, donde la verdad dejó de importar. Donde la palabra, esa vieja herramienta del alma, se ha vuelto inútil. Ese hombre es Cicerón. Y esto no es una clase de historia. Es el instante en que la palabra perdió contra el poder. Roma. Año 44 a.C. Julio César ha sido asesinado. El mundo parece tambalearse. La República, ese experimento audaz de gobierno por ciudadanos y leyes, está al borde del colapso. Y en medio del caos, hay un hombre que aún tiene el poder de hacer temblar la plaza pública, Marco Tulio Cicerón. Él no es un general. No comanda ejércitos. Su arma ha sido siempre otra, la voz. Pero la voz ya no basta cuando el miedo y la ambición han tomado el control. Hay un momento específico que lo cambia todo. Zweig lo llama un momento estelar. No porque brille, sino porque define. Porque marca una línea invisible entre lo que pudo haber sido, y lo que terminó siendo. Ese momento llega cuando Cicerón se enfrenta a Marco Antonio. No con espadas, sino con discursos. Las famosas filípicas. Una serie de acusaciones tan feroces, tan valientes, que se sienten más como un suicidio público que como un intento real de salvar la República. Porque Cicerón sabe algo. Lo sabe en lo profundo. Ya no tiene el poder. Ya no hay lugar para la palabra. Y aún así, habla. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Tú qué harías si supieras que vas a perder? ¿Callarías para salvarte, o hablarías para dejar huella? Cicerón elige lo segundo. Y en esa decisión, más que en cualquier ley o tratado, está el verdadero espíritu de Roma. Pero el precio es alto. Muy alto. Marco Antonio no perdona. Lo persigue. Lo señala. Lo sentencia. Y un día, el cuerpo de Cicerón aparece ejecutado, mutilado, expuesto en el foro. Sus manos, con las que escribía. Su lengua, con la que hablaba. Clavadas. Como advertencia. Un acto de barbarie, pero también de miedo. Porque hasta el tirano sabe que las palabras pueden vivir más que él. Zweig no nos cuenta esto como una tragedia más. Nos lo muestra como un espejo. Un espejo incómodo, porque, ¿cuántas veces hoy seguimos callando por miedo? ¿Cuántas veces dejamos que hablen los que gritan más fuerte, aunque digan menos? Cicerón no fue perfecto. Fue arrogante, orgulloso, político hasta el final. Pero en su caída, dejó algo más valioso que una victoria. Un ejemplo. El ejemplo de alguien que eligió decir lo que debía decir. Aunque el mundo ya no quisiera escucharlo. La historia no terminó ahí. Poco después, Octavio, el heredero de César, traiciona a Marco Antonio y se convierte en Augusto, el primer emperador. La república muere. El imperio nace. Y lo que Cicerón temía, se vuelve realidad. La palabra deja de ser poder. Y se convierte en peligro. Hoy, más de 2000 años después, sus discursos aún se leen. Sus ideas sobreviven. Y su voz, aunque rota, sigue sonando en cada rincón donde alguien se atreve a decir lo que piensa, aunque sepa que no va a gustar. Ese es el verdadero momento estelar. No el día en que habló. Sino el día en que decidió no callarse. Capítulo 2. Una ciudad no cae de un día para otro. Se va apagando lentamente. Como una vela olvidada en una iglesia vacía. Primero el miedo. Después el silencio. Y al final, el eco de lo que fue. Constantinopla. Durante más de 1000 años, fue la joya del mundo. La bisagra entre Oriente y Occidente. El corazón del Imperio Bizantino. Una ciudad rodeada de muros que parecían eternos.
protegida por siglos de fe, oro y sangre. Pero toda eternidad es una ilusión. Y esta estaba a punto de romperse. Corre el año 1453. El emperador Constantino XI sabe que está solo. Occidente lo ha abandonado. Los cruzados ya no vienen. Y al otro lado del estrecho, un joven de apenas 21 años ha jurado derribar las murallas que nadie ha logrado cruzar. Ese joven es Mehmed II. El sultán otomano. Y no viene por gloria. Viene por historia. Lo que sigue no es una batalla. Es un cerco lento, casi cruel. Como si la muerte jugara con su presa antes de acabarla. 40 días de asedio. 40 noches en las que el cielo se ilumina con fuego. Y la tierra tiembla con cada impacto de los cañones. Porque sí, esta es una de las primeras guerras donde la pólvora cambia el destino. Y un arma nueva, un cañón gigantesco, traído desde Hungría, comienza a abrir grietas en lo que antes era impenetrable. Pero lo más aterrador no son los cañones. Es la certeza. La certeza de que algo está por terminar. Imagínate por un segundo ser un habitante de Constantinopla esa última semana. Ver las iglesias llenas. Los soldados cansados. Los rezos desesperados. Sentir que todo lo que creías eterno, ya no lo es. La madrugada del 29 de mayo, el ataque final comienza. Miles de soldados otomanos avanzan con furia, con hambre, con historia en los ojos. Los muros resisten, hasta que no pueden más. Y en cuestión de horas, la ciudad cae. La iglesia de Santa Sofía, esa maravilla de piedra y luz, se llena de gente buscando refugio. Creyendo que el invasor respetará lo sagrado. Pero el mundo no funciona así. Mehmed entra. Y con un gesto frío y silencioso, toma la ciudad. No la destruye. La transforma. La vieja Constantinopla. Muere. Y nace Estambul. Zweig no te habla de héroes en esta historia. Te habla de inevitabilidad. De cómo el peso del tiempo cae, aunque nadie quiera mirarlo. Y también te habla de algo más incómodo. De cómo los imperios se aferran a su gloria pasada hasta que es demasiado tarde. Porque ese es el verdadero drama de Constantinopla. No su caída, sino su ceguera. Nos gusta pensar que si estuviéramos ahí, haríamos algo. Lucharíamos, escaparíamos, advertiríamos. Pero la verdad es otra. La mayoría de nosotros se quedaría como se quedaron ellos. Esperando un milagro. Uno que no llegó. Cuando todo termina, Mehmed camina por las calles vacías. No sonríe. No celebra. Solo observa. Sabe que ha conquistado una ciudad, sí. Pero también que ha cerrado un capítulo del mundo. Ya no hay imperio bizantino. Ya no hay frontera entre Oriente y Occidente. Ahora todo es otra cosa. Una mezcla. Un conflicto. Un nuevo comienzo. Capítulo 3. Pocas cosas prenden fuego tan rápido como una idea. Excepto una canción. Porque hay algo en la música que atraviesa lo que las palabras solas no pueden. Rompe el miedo. Se mete en la sangre. Y sin que te des cuenta, te hace marchar, gritar, luchar. Este capítulo no es sobre una batalla. Es sobre una melodía. Una que nació en una noche cualquiera y terminó convirtiéndose en el himno de una revolución. La Marsellesa. Para entender esta historia, hace falta retroceder un poco. A Francia. A 1792. Un país partido por dentro, al borde del caos. La Revolución Francesa ya ha estallado. El rey ha perdido poder, pero aún no la cabeza. El pueblo está furioso. Los nobles, asustados. Y Europa entera, en alerta. Porque lo que está pasando en Francia puede contagiarse. Y los reyes de Austria y Prusia deciden intervenir. Francia está en guerra. Por fuera, y por dentro. En medio de todo esto, un hombre casi anónimo entra en escena. Se llama Claude Joseph Rouget de Lisle. Es ingeniero, oficial del ejército, y poeta a ratos. Una noche de abril,
el alcalde de Estrasburgo lo convoca y le dice algo que parece imposible. Necesitamos una canción. Una que levante el alma de los soldados. Una que los haga creer, aunque no tengan razones. Rouget se encierra. Y en una sola noche, compone. Letra y música. Como si algo lo poseyera. Como si una fuerza invisible le dictara cada nota, cada palabra. Al amanecer, el himno está listo. Se llama Canto de Guerra para el Ejército del Rin. Nadie lo llama aún la Marsellesa. Pero ya es fuego. La canción viaja rápido. Primero entre soldados. Luego en las calles. Y llega a Marsella, al sur de Francia, donde un grupo de voluntarios la adopta como suya. Caminan hacia París, cantándola. Con cada paso, más gente se une. Más voces. Más rabia. Más esperanza. Cuando esos hombres llegan a la capital, la ciudad entera tiembla. Y ahí cambia todo. Ya no es solo una marcha. Es un símbolo. Desde entonces, la llaman la Marsellesa. No por su autor. No por su origen. Sino por quienes la trajeron. Los que marcharon con el alma rota, pero el corazón encendido. Zweig dice algo sutil pero potente. La canción no convence. La canción arrastra. Y eso es lo que hace. Porque la letra no es amable. Habla de sangre, de traidores, de un pueblo que se levanta como un huracán. No busca consuelo. Busca fuego. Y lo encuentra. Cuando la revolución se vuelve más violenta, la Marsellesa sigue sonando. Cuando el rey es ejecutado, ahí está. Cuando llegan los días del terror, suena igual. Se convierte en la banda sonora de un país que se está reinventando, entre gritos y cuchillas. Pero como todo símbolo poderoso, también se vuelve peligrosa. Napoleón la prohíbe durante su imperio. Los reyes restaurados hacen lo mismo. Y luego vuelve. Y desaparece. Y vuelve otra vez. Porque las canciones no mueren. Solo esperan. Piensa por un momento. ¿Cuál fue la última vez que una canción te hizo sentir que podías cambiar algo? ¿Qué te hizo levantarte, aunque no supieras muy bien contra qué? La Marsellesa fue eso, para toda una generación. No fue escrita para durar siglos. Fue escrita para una guerra. Y terminó cruzando los siglos. Hoy, seguimos escuchándola. La tocaban en las plazas después de los atentados. En los estadios, cuando Francia jugaba. En protestas. En celebraciones. En funerales. Y aunque ya nadie piensa en Rouget de Lisle cuando suena. El eco de su noche solitaria sigue ahí. Un hombre. Un piano. Una urgencia. Y de pronto. Una canción que lo cambió todo. A veces, una revolución no empieza con un disparo. Empieza con una melodía. Una que alguien canta. Otro repite. Y sin darte cuenta. Se vuelve el grito de millones. Capítulo 4. Algunas conquistas no son fruto de la fuerza. Sino de la paciencia. De la obsesión. De una mirada que ve más allá del muro, más allá de la época, más allá de lo que cualquiera se atrevería a imaginar. Esta es la historia de un joven. Con solo 21 años, heredó un imperio. Y decidió que eso no era suficiente. Quería una ciudad. La ciudad. Constantinopla. Ya hablamos de su caída. Pero no de quien la soñó, la planeó, la ejecutó con precisión quirúrgica. No fue casualidad. Fue el resultado de una mente que no aceptaba límites. Su nombre, Mehmed II. También llamado el Conquistador. Pero cuando comienza esta historia, aún no tiene apodos. Solo una ambición inmensa. Y una ciudad que se le niega. Contexto rápido. Constantinopla era el último bastión del Imperio Bizantino. Una ciudad rodeada por murallas imposibles, triple defensa, ubicada entre Europa y Asia. Durante siglos, había sido el escudo de la cristiandad oriental, el centro de cultura, comercio y poder. Y también, la espina clavada en el mundo islámico otomano,
que ya controlaba casi todo a su alrededor, excepto esa ciudad. Muchos lo habían intentado antes. Todos fracasaron. Menos uno. Mehmed sube al trono por segunda vez en 1451. Sí, segunda vez. La primera vez fue a los 12 años. Demasiado joven, demasiado verde. Lo obligaron a retirarse. Pero ahora vuelve. Y vuelve diferente. Más frío. Más enfocado. Y con un solo objetivo, derribar la muralla que todos creían invencible. Zweig lo retrata como alguien casi sobrenatural. No por magia, sino por concentración. Un joven que estudia mapas como si fueran poemas. Que aprende idiomas, estrategia militar, ciencia, religión. Un sultán que no delega el sueño, lo diseña. Lo primero que hace Mehmed es asegurar que, esta vez, no fallará. Contrata ingenieros húngaros. Uno de ellos, el más famoso, Orbán, especialista en fundición de cañones. ¿Y lo que crean? Es una bestia. Un cañón gigantesco, de más de 8 metros de largo, que lanza proyectiles de casi 600 kilos. La tecnología cambia el juego. La historia ya no se escribe solo con espadas. Se escribe con pólvora. Pero Mehmed no se conforma con eso. Ordena construir una fortaleza al norte del Bósforo, para cortar el suministro a Constantinopla. Negocia con otros líderes para asegurarse de que nadie acuda en ayuda de los bizantinos. Incluso simula treguas, mientras prepara su ejército. Está construyendo algo más que una campaña militar. Está diseñando un destino. Llega abril de 1453. El ejército otomano, con más de 100.000 hombres, rodea la ciudad. Los bizantinos apenas tienen 7.000. Pero Mehmed sabe que los muros no caerán solo con número. Necesita algo más. Entonces hace algo que nadie espera. Ordena transportar barcos, por tierra. Sí. Barcos. Por colinas. En madera. Arrastrados de noche. Y al amanecer, los bizantinos miran hacia el Cuerno de Oro, la bahía interior que creían segura, y ven barcos enemigos adentro. El mundo cambia en ese momento. La ciudad resiste. Día tras día. Pero cada grieta es un suspiro menos. Cada impacto del Gran Cañón, una cuenta regresiva. Y entonces, el 29 de mayo, Mehmed da la orden. El ataque final comienza antes del amanecer. 3 oleadas. La primera falla. La segunda, también. Pero la tercera. Esa entra. Mehmed entra a la ciudad a caballo. Joven. Silencioso. Sin euforia. Sin arrogancia. No destruye todo, como muchos esperaban. Ordena proteger la iglesia de Santa Sofía. Ordena disciplina entre sus tropas. Está construyendo más que una victoria. Está fundando una nueva era. Estambul. Zweig no lo retrata como un simple conquistador. Lo muestra como alguien que supo ver el futuro antes que los demás. No solo quería tomar una ciudad. Quería conectar 2 mundos. Y lo hizo. Capítulo 5. Imagina esto. Una llanura abierta. Barro hasta los tobillos. Nubes oscuras. Y un silencio denso que ni los soldados se atreven a romper. Están todos esperando. Quietos. Como si supieran que el mundo está por partirse en 2. Es el amanecer del 18 de junio de 1815. Y él está ahí. Napoleón. No el mito. No el retrato con corona y laureles. El hombre. Cansado. Enfermo. Más solo de lo que se atrevería a admitir. Y sin embargo, aún con ese brillo en los ojos. Ese que solo tienen los que creen, hasta el último segundo, que pueden cambiar su destino. Hace apenas 3 meses, había escapado del exilio. Lo habían desterrado a la isla de Elba, creyendo que su historia ya había terminado. Pero Napoleón no estaba listo para ser pasado. Volvió. Y no lo hizo con ejércitos. Lo hizo solo.
Se paró frente a sus antiguos soldados y dijo: Si alguno de ustedes quiere dispararme, aquí estoy. Nadie disparó. Se arrodillaron. En menos de una semana, Francia volvió a ser suya. Pero el mundo no iba a dejarlo jugar otra vez. Las potencias europeas, todas, se unieron para aplastarlo. Rusia, Austria, Prusia, Inglaterra. Los mismos que alguna vez temblaron ante él, ahora venían por su cabeza. Y él, como siempre, decidió atacar primero. Ese es el contexto. Pero lo que importa es lo que pasa ese día. Waterloo. Napoleón mira el campo. Hace frío. Todo está húmedo. Los cañones no pueden moverse. La artillería está atascada. Y comete el primer error: espera. Una espera mínima. Solo unas horas. Quiere que el terreno se seque. Pero esas horas son todo. Porque mientras él espera, Blücher, el general prusiano, se acerca. No rápido, pero constante. Una sombra que se extiende por el horizonte. Y él no lo ve venir. A las 11:30 suena el primer cañón. Empieza la batalla. Y en ese instante, Napoleón cree que va a ganar. Siempre lo ha hecho. Siempre ha encontrado una forma. Sus hombres cargan. La infantería avanza. Los británicos ceden terreno. Todo parece ir como debe. Pero hay algo. Algo que no cuadra. La moral es baja. El barro no cede. Y los refuerzos enemigos están más cerca de lo que cree. A las 4 de la tarde, Napoleón ordena un movimiento desesperado. Envía su guardia imperial. Los mejores soldados. Los que nunca fallan. La última carta. Pero algo cambia. Wellington, el general británico, resiste. Y justo entonces, en el peor momento, llegan los prusianos. No como un relámpago. No con gloria. Sino como una ola oscura que lo cubre todo. Ahí. En ese punto exacto. Napoleón entiende. Lo ve. Lo siente. No va a ganar. Y no lo dice. No lo grita. No se rinde. Solo baja la cabeza un poco. Aprieta los dientes. Y se queda ahí. Mirando cómo todo lo que construyó se desmorona. Waterloo no fue una derrota. Fue un derrumbe. Un fin anunciado que nadie se atrevió a creer hasta que ya era irreversible. Zweig no lo cuenta como una batalla. Lo cuenta como una tragedia íntima. Porque lo verdaderamente devastador no fue la caída de un imperio. Sino la caída de una certeza. La del hombre que, por primera vez en su vida, descubrió que el mundo podía seguir. Sin él. Días después, Napoleón fue capturado. Y esta vez no lo mandaron cerca. Lo exiliaron a Santa Elena. Una isla minúscula, perdida en el Atlántico Sur. Sin vuelta. Sin gloria. Sin historia por escribir. Murió allí, rodeado de recuerdos, mapas y fantasmas. Dicen que sus últimas palabras fueron: Francia, ejército, cabeza del ejército. Josefina. No fue una rendición. Fue una despedida. Capítulo 6. Pocas cosas duelen más que enamorarse, cuando ya no se puede hacer nada. Cuando el tiempo no está a tu favor. Cuando el cuerpo te recuerda que estás de salida. Pero el corazón insiste en que todavía puedes sentir. Este no es un capítulo sobre guerra, imperios o política. Es sobre algo mucho más humano. Más universal. Es sobre amor. Y sobre un poeta que lo tuvo todo, menos el consuelo de ser correspondido. Johann Wolfgang von Goethe. Filósofo, escritor, científico. Un genio. El nombre más grande de la literatura alemana. Pero esta historia no lo muestra en su pedestal. Zweig lo baja de ahí. Nos lo muestra viejo. Vulnerable. A los 74 años. Y de pronto, completamente desarmado. Por una muchacha de 19. Su nombre, Ulrike von Levesow. Una joven noble,
culta, encantadora. Nada en ella buscaba escándalo. Nada en ella provocaba. Solo estaba ahí. Con su risa, con su presencia. Y con esa indiferencia dulce que a veces es peor que el rechazo. Goethe la conoció en Marienbad, una ciudad balneario en Bohemia. Un lugar al que la alta sociedad iba a curarse. Del cuerpo y del alma. Pero él no fue a curarse. Fue a caer. Lo que sintió no fue simple. No fue un capricho tardío ni una fantasía de viejo. Fue amor. Crudo, profundo, punzante. Como solo se puede amar cuando se sabe que el tiempo es corto. Y eso es lo que lo rompió. Porque él lo sabía. Sabía que era ridículo. Que el mundo se reiría. Que ella, probablemente, nunca lo miraría con los ojos con los que él la miraba a ella. Pero no pudo evitarlo. Imagínate ser Goethe. Haber escrito Fausto. Haber sido embajador, revolucionario, sabio. Y aún así, temblar como un adolescente cuando ella entra a la habitación. Es brutal. Y es bellísimo. En un momento de valentía, o de desesperación, Goethe envía una propuesta de matrimonio. No a ella directamente, sino a través de su madre. Ulrike no responde. La madre tampoco. Pero el mensaje está claro. No. Goethe no hace una escena. No suplica. No se humilla. Solo se va. Se aleja de Marienbad. Y escribe. Porque eso es lo que siempre hizo. Convertir lo insoportable, en belleza. Lo que nace de ese dolor se llama la elegía de Marienbad. Un poema largo, furioso, desgarrado. Donde Goethe ya no es el sabio intocable. Sino un hombre que llora en voz alta. Que grita contra el destino. Que se rompe por dentro, con dignidad. Zweig dice que es lo más sincero que escribió en su vida. Porque ya no escribe para publicar. Ni para complacer. Ni siquiera para entender. Escribe para no enloquecer. La elegía no es solo un poema. Es un grito contenido. Una despedida. Una súplica silenciosa al tiempo. Al cuerpo. A la juventud que no vuelve. Al amor que no fue. Y cuando uno la lee, no ve a un anciano patético. Ve a un ser humano completo. Que en el último tramo de su vida. Todavía fue capaz de amar con toda el alma. Eso es lo que duele tanto. No que la haya amado. Sino que aún podía amar así. Zweig no termina esta historia con moralejas. Solo deja un retrato. El de un genio que, incluso derrotado por la vida, nos regaló una verdad innegable. No importa cuántos libros hayas escrito. Cuántas personas te admiren. Cuántos siglos sobrevivas. Cuando el corazón duele. No hay gloria que te salve. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese amor imposible. Ese que llega tarde. Ese que, por un instante, te hace desear no haber sentido nada. Para no tener que olvidarlo. Capítulo 7. Hay momentos en que todo pende de un hilo. Un documento. Una palabra. O un telegrama que no llega a tiempo. Eso fue lo que pasó en 1917. Y no hablamos de un simple error burocrático. Hablamos de un minuto de retraso que pudo haber cambiado el curso del siglo XX entero. Un hombre, un tren, una revolución esperando. Y el mundo al borde del abismo. Rusia. Años de hambre, guerra y hartazgo. El zar ha caído. La monarquía, desmoronada. Pero en lugar de paz, lo que reina es el caos. El poder está en manos de un gobierno provisional. Moderado, frágil, dividido. Intentan sostener un país que ya no cree en nadie. Y al fondo, creciendo como una sombra, hay otra fuerza. Los bolcheviques. Radicales. Impacientes. Dispuestos a incendiarlo todo con tal de empezar de nuevo. Y su líder aún está lejos. Ese hombre es Lenin. En ese momento, Lenin no está en Rusia. Está exiliado en Suiza. Lejos de la revolución. Lejos de todo.
Pero sabe que si logra volver a tiempo, puede tomar el control. No quiere ser espectador. Quiere ser protagonista. Y para eso, necesita cruzar toda Europa. En plena guerra. Aquí es donde el mundo se vuelve irónico. El único modo que Lenin tiene de regresar es con ayuda del enemigo. Alemania. Sí. El gobierno alemán, enemigo directo de Rusia en la guerra, ve una oportunidad. Si Lenin regresa y provoca más caos, Rusia podría colapsar desde adentro y salirse del conflicto. Perfecto para ellos. Así que aceptan. Le ofrecen un tren. Un vagón sellado. Un viaje bajo estrictas condiciones. Lenin no puede hablar con nadie. No puede bajarse. No puede detenerse. Solo avanzar. Como un proyectil. El tren parte. Y lo que va dentro no es solo un político. Es una idea. Una furia. Una semilla envenenada que, una vez plantada, será imposible de frenar. Mientras tanto, en Petrogrado, la ciudad arde en incertidumbre. El gobierno provisional está a punto de emitir un comunicado oficial para consolidarse. La revolución parece empezar a apagarse. Los bolcheviques están divididos, sin dirección clara. El momento es frágil y crucial. Si Lenin no llega pronto, su oportunidad se pierde. Pero justo entonces, llega. Lenin desciende del tren la noche del 3 de abril. Apenas pisa el andén, se convierte en leyenda. No saluda. No agradece. No sonríe. Se sube a un tanque improvisado y lanza un discurso. Paz, pan y tierra. Todo el poder para los soviets. Nadie lo esperaba tan rápido. Nadie lo esperaba con tanta claridad. En un mundo lleno de medias tintas. Él habla como si supiera exactamente lo que viene. Y lo sabe. Pero aquí está el detalle. Horas antes de su llegada, un telegrama intentó ser enviado desde los servicios de inteligencia que lo seguían. Una advertencia. Una instrucción. Un intento de frenarlo, tal vez de detener su entrada. Ese mensaje nunca llegó. Una demora. Un fallo menor. Quizás una burocracia lenta. Quizás el azar. Pero fue suficiente. Porque cuando el telegrama se leyó, Lenin ya estaba en Petrogrado. Y ya había hablado. A partir de ese momento, la historia dejó de caminar. Y empezó a correr. Los días siguientes fueron un torbellino. Lenin reorganizó el partido. Trazó un plan. Y en octubre, tomó el poder. El zarismo no solo estaba muerto. Ahora la democracia también. Lo que siguió fue el régimen soviético. La Guerra Fría. Un siglo de tensiones, muros, bombas, exilios. Y todo. Por un tren. Y un telegrama que llegó tarde. Hay algo que asusta en esta historia. No solo lo que pasó, sino lo que casi no pasó. Una mínima demora. Un descuido técnico. Y el mundo entero cambia de eje. No siempre se necesita un ejército. A veces basta con un hombre. Una idea. Y un pasaje en la dirección correcta. O quizás, en la dirección equivocada. Capítulo 8. Empieza en Inglaterra. Principios del siglo XX. El Imperio Británico está en su punto más alto. Ha conquistado territorios, ha impuesto su idioma, su moneda, su forma de mirar el mundo. Pero hay algo que se les resiste. Un rincón blanco al final del planeta. Inhóspito. Indomable. El Polo Sur. Y es ahí donde aparece Robert Falcon Scott. Oficial naval. Elegante. Patriota. No busca solo explorar. Quiere dejar una marca. Inmortalizar el nombre de su país en el hielo. Y para eso, organiza una expedición. No es su primera. Ya había estado antes en la Antártida. Pero esta vez, es diferente. Es el todo o nada. Lo que Scott representa es el espíritu británico de su tiempo.
El honor por encima de la eficacia. La dignidad antes que la supervivencia. Su equipo lleva caballos, trineos, comida enlatada, uniformes casi de gala. Parece más una marcha militar que una expedición polar. Pero en el otro extremo del mundo, alguien se está preparando de una forma muy distinta. Roald Amundsen, noruego. Hombre de hielo. Literalmente. Criado en el frío. Obsesionado con los polos desde joven. Ya había cruzado el paso del noroeste. Y mientras Carr hacía discursos, Amundsen hacía cálculos. No anunció su plan con pompa. De hecho, mintió. Dijo que iba al Polo Norte. Pero cambió el rumbo en secreto. Y fue al sur. Sabía que si llegaba antes, sería el primero. Y nadie recordaría al segundo. Lo que diferencia a Amundsen no es el deseo. Es la preparación. Llevaba esquimales como guías. Usaba pieles de reno en lugar de tejidos ingleses. Tenía perros entrenados para la nieve. Y lo más importante, sabía cuándo no forzar. Avanzaba solo cuando el clima lo permitía. Medía todo. No dejaba nada al azar. Mientras Carr luchaba contra el viento, Amundsen lo leía. El 14 de diciembre de 1911, Amundsen llega al Polo Sur. Clava la bandera de Noruega. Toma fotografías. Escribe en su diario. Y se va. No hay discurso. No hay celebración. Solo la certeza. Fueron los primeros. Un mes después, Scott llega al mismo lugar. Ve la bandera. El campamento abandonado. Y lo que siente no es solo decepción. Es devastación. El hielo no perdona. Pero la derrota es más fría. Escribe en su diario. Dios mío, esto es un lugar horrible. Y comienza el regreso. Pero el regreso no perdona errores. El equipo está agotado. La comida se acaba. Las temperaturas caen a niveles inhumanos. Uno muere en el camino. Otro se arrastra por días con los pies congelados. Uno de ellos, Lawrence Oates, pronuncia una de las frases más conmovedoras de la historia polar. Voy a salir. Puede que tarde un poco. Sale de la tienda de campaña, sabiendo que va a morir. Lo hace para que sus compañeros tengan una oportunidad. No la tendrán. Scott escribe hasta el último día. Su diario es una mezcla de desesperación, coraje y resignación. Sus últimas palabras son para su esposa. Por el amor de Dios, cuida de nuestros hijos. Días después, encuentran los cuerpos congelados. Y junto a ellos, el diario. El verdadero legado. Amundsen regresó como héroe. Brevemente. Pero el mundo, curiosamente, recordó más al que perdió. ¿Por qué? Porque Scott no murió por el Polo Sur. Murió por una forma de entender el mundo. Una donde el valor importa más que el éxito. Y el gesto vale más que el resultado. Los libros lo dijeron claro. Amundsen ganó. Pero las lágrimas fueron por Scott. Porque a veces, el que llega primero no es el que se queda en la memoria. ¿Hasta dónde llegarías tú por una idea? ¿Por orgullo? ¿Por país? ¿Por nombre? ¿Vale más la hazaña silenciosa, o el fracaso heroico? Capítulo 9. Hay fugas que no se hacen corriendo. Se hacen en silencio. Con el cuerpo encorvado. Los ojos cansados. Y un suspiro que lleva décadas acumulándose en el pecho. Este no es un capítulo sobre un escritor. Es sobre un hombre que, después de haberlo dicho todo, ya no podía quedarse. A los 82 años, Lev Tolstoy hizo lo que nadie esperaba. Lo dejó todo. La fama. La casa. Su familia. Y desapareció en mitad de la noche. No se fue a morir. Se fue a buscar algo que el mundo ya no le daba. Tolstoy no fue solo el autor de Guerra y Paz o Anna Karenina. Fue algo más raro.
Un hombre que se atrevió a vivir como pensaba. Que pasó de ser conde, militar, noble, a vestirse con ropas simples, trabajar la tierra y predicar la renuncia al poder, al lujo, a la propiedad. Sí, predicar. Porque con los años, Tolstói ya no quería escribir novelas. Quería ser un guía moral. Un espíritu libre. Y eso, en su época, era peligrosísimo. Imagínate vivir rodeado de comodidades. De respeto. De homenajes. De libros publicados en 20 idiomas. Y aún así sentirte prisionero. Eso era Tolstói. Un hombre que cada vez creía menos en la Iglesia ortodoxa. En el Estado. En la autoridad. Un hombre que decía que la verdad debía vivirse. No solo escribirse. Y el problema es que los que estaban cerca de él no querían vivirla. Su esposa, Sofía, lo amaba profundamente. Pero no entendía su renuncia. Veía cómo regalaba sus derechos de autor. Cómo discutía sobre herencias. Cómo se iba alejando del mundo. Y de ella. Las discusiones se hicieron constantes. Los silencios, más largos. Y una noche de octubre, en 1910. Tolstói tomó una decisión. Sin dramatismo. Sin carta de despedida. Solo un abrigo, algo de dinero. Y el paso lento del que ya no huye. Sino se suelta. Se fue en tren. Acompañado por su médico personal. Dormía en estaciones, evitaba el ruido. Decía que buscaba una vida más sencilla. Pero en realidad, lo que buscaba era espacio. Para morir en paz. Para no arrastrar a nadie más en su conflicto. Pero el mundo, como siempre, no lo dejó solo. La noticia de su fuga explotó. Los periódicos la publicaron como si fuera un escándalo real. Una traición. Una locura. El gran Tolstói huye. El viejo profeta abandona a su familia. Periodistas lo seguían. Curiosos se acercaban a cada estación. Y él, callado. Solo quería descansar. La salud empezó a fallar. El cuerpo ya no respondía. Se refugió en una pequeña estación de tren llamada Astapovo. Un lugar perdido en medio de Rusia. Allí, en una habitación humilde. Rodeado de médicos. Y con la mirada fija en el techo. Empezó a apagarse. No gritó. No escribió más. No buscó aplausos. Solo respiró, hasta que no pudo más. Murió el 20 de noviembre de 1910. En un catre de hierro. Con el murmullo del tren al fondo. Un final tan simple como había querido vivir. Pero su muerte, no fue el final. Lo que dejó detrás no fueron solo libros. Fue una pregunta. Una herida abierta en la conciencia del mundo moderno. ¿Puede alguien realmente vivir como piensa? ¿O el peso de lo que construyó, lo que amó, lo que firmó? ¿Lo persigue hasta el último aliento? Tolstói se fue no porque odiara su vida, sino porque ya no quería vivirla con las reglas de siempre. Porque entendió algo terrible. A veces, lo más difícil no es cambiar el mundo. Es cambiarse a uno mismo, sin perderse en el intento. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa necesidad de soltar todo. No por rabia, sino por cansancio. Por fidelidad a una voz interna que ya no puedes ignorar. Capítulo 10. ¿Qué ha hecho Dios? Esa fue la primera frase que cruzó el silencio entre dos ciudades. No fue una declaración de guerra. No fue un decreto de rey ni un tratado de paz. Fue algo más poderoso. Una línea de texto enviada, sin papel, sin pluma, sin mensajero. Solo impulsos eléctricos viajando a través de un cable. Y con eso, el mundo dejó de ser el mismo. Hasta ese día, 24 de mayo de 1844, la información tenía piernas. Caballos, barcos, trenes. Todo mensaje dependía del cuerpo que lo cargaba. Pero ese día, algo invisible, incomprensible para la mayoría. Atravesó 60 kilómetros entre Washington y Baltimore en una fracción de segundo.
Y lo que viajó no fue solo una frase. Fue la posibilidad de estar presente sin estar. Detrás de ese milagro había un hombre, Samuel Morse. Pintor de formación, inventor por necesidad. Había perdido a su esposa sin saber que estaba enferma. Porque el mensaje de su muerte llegó demasiado tarde. Desde ese dolor nació su obsesión. Si el mensaje hubiera llegado a tiempo, pensaba. ¿La habría podido ver una última vez? ¿Despedirse? ¿Decirle algo? Lo que hizo después fue una respuesta a ese duelo silencioso. Crear un lenguaje que venciera al tiempo. El telégrafo no fue aceptado de inmediato. Parecía magia. Un fraude. Un capricho de visionarios. ¿Palabras que cruzan cables? ¿Mensajes sin papel? Los escépticos se burlaban. Pero Morse insistió. Años de pruebas, fracasos, puertas cerradas. Y un día, por fin, el gobierno de Estados Unidos aceptó financiar la construcción de una línea experimental. Una oportunidad. Una última. La frase que eligió para esa primera transmisión no fue casual. La propuso Annie Ellsworth, la hija de un congresista. ¿Qué ha hecho Dios? No era una exclamación de victoria. Era asombro. Una forma humilde de reconocer que algo más grande acababa de comenzar. Una nueva era. Donde la distancia sería solo un dato, y no una barrera. Ese instante, narrado sin adornos, se siente como un latido. Como si el mundo entero hubiera respirado diferente desde entonces. A partir de ahí, todo fue aceleración. El telégrafo se expandió como una red de nervios bajo la piel del mundo. El tiempo se volvió más corto. Las noticias más inmediatas. La soledad, un poco menos absoluta. Y sin embargo, lo más poderoso no fue la invención. Fue lo que reveló. La urgencia que todos llevamos dentro. Ser escuchados. Responder. Estar conectados, aunque estemos lejos. Aunque no nos veamos. Aunque no sepamos quién está al otro lado. Hoy vivimos en un universo donde todo viaja en segundos. Donde un mensaje puede llegar al otro lado del planeta antes de que termines de escribirlo. Y sin embargo, nos sentimos más desconectados que nunca. Porque la tecnología avanza. Pero el alma, es así. Sigue buscando lo mismo que Morse buscaba. Sentido. Presencia. Una respuesta. Esa primera línea enviada por telégrafo fue más que un milagro técnico. Fue el primer latido de algo nuevo. Un mundo en el que la palabra ya no necesita cuerpo. Solo intención. No fue un disparo. No fue una revolución. Fue una frase. Susurrada en código. Y aún resuena. Quizás, al final de todo, lo que seguimos preguntándonos es lo mismo que preguntó Morse al presionar aquella tecla. ¿Qué ha hecho Dios? O tal vez, ¿qué estamos haciendo nosotros, con lo que hemos creado? Y con esa pregunta termina este viaje. 10 momentos que parecían puntos sueltos en el tiempo. Pero si los unes, dibujan algo. Una línea frágil, pero persistente. De humanidad. Personas que se atrevieron. Que erraron. Que hablaron cuando era peligroso. Que amaron cuando ya no se podía. Que cayeron, pero dejaron huella. No fueron superhéroes. Ni monstruos. Fueron humanos. Como tú. Como yo. Y ahora que conoces sus historias, ¿qué harás tú con la tuya? ¿Esperarás a que el mundo cambie? ¿O vas a escribir tu propio momento estelar? ¿Quién sabe? Tal vez ese momento ya empezó.